Es que yo no conozco a nadie que salga de la política con buen sabor de boca, ¿no? Además, mi salida fue muy traumática, como conocéis, ¿no? Y luego había un comité federal que era el órgano de control. Pues el comité federal es el que hace dimitir a Pedro Sánchez. La mitad más uno de la Ejecutiva Nacional dimitimos. Yo fui uno de los que presentó la dimisión. Eso de cargarse un secretario general era una cosa muy grave, ¿no? Era insoportable. El Comité Federal fija, no se puede negociar con independentistas y se pone a negociar con independentistas. No se puede pactar con Podemos e intenta pactar con Pablo Iglesias y con la dirección de Podemos. No puedes imaginarte lo que vivíamos los dirigentes. Vivías esa polarización que estaba generando un determinado rumbo político. Yo tengo ya una teoría, lo único que le produce emoción a Pedro Sánchez es el poder. Yo creo que hay un punto de inflexión con la pandemia. Firma un decreto y todos nos metemos en casa. Yo creo que él siente el poder de esa manera. Ha tenido una serie de hitos en política internacional muy peligrosos para España y para Europa. Es decir, hoy que está aplaudido por países yihadistas, enfrentado a Israel, enfrentado a Estados Unidos y generando tensiones en la Unión Europea. Pero esa jugada tuya estratégica no la puedes romper porque mañana me voy a China a establecer relaciones comerciales y diplomáticas con China porque estoy enfrentado con Donald Trump. Esta es una conversación con Tomás Gómez, exsecretario de los Socialistas de Madrid y alcalde de Parla del PSOE más votado de la historia de un municipio de España en su momento. Tratamos temas como la deriva de la izquierda, el PSOE de Sánchez o una propuesta económica alternativa a la derecha liberal. Esto es Hablar Claro, somos Carmen, Fritz y Hugo y traemos a la mesa profesores que merecen este micrófono. Y ahora damos paso al episodio. El PP se acerca cada vez más al extremo derecho y el PSOE más al izquierdo. Tomás Gómez, ¿qué es la socialdemocracia en este contexto? Bueno, has empezado con una afirmación que es discutible, ¿no? Yo no discuto la mitad de lo que dices. El PSOE está podemizada, ¿no? Ha cogido una dinámica que le lleva a la extrema izquierda. Yo no tengo tan claro que el PP esté derechizando su discurso. Yo creo que Feijóo tiene un perfil bastante de centro-derecha, lo que pasa que intenta competir con aquel que en el margen, en la frontera de quien le está quitando o le ha estado quitando determinados votos, ¿no? ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia habrá que buscarla en los libros de historia como esto sigue así, ¿no? Sí. La socialdemocracia es la decantación del pensamiento socialista durante más de un siglo. Es decir, la socialdemocracia es un sistema democrático. No siempre el socialismo ha sido democrático, representa un proyecto vital para toda la sociedad. No siempre ha sido para toda la sociedad. Es con Willy Brandt en Alemania cuando se decide que los partidos socialistas no representan a una clase social determinada, a la clase obrera manual e industrial, en la mayor parte de los casos, sino al conjunto de la sociedad. Y a nosotros, yo soy socialdemócrata convencido y profundo, creo en la redistribución de renta. Es decir, en este sentido muy de John Rawls, ¿no? Que nadie se quede por abajo tirado. Tiene que haber un estado de bienestar, es decir, un sistema de ascensores sociales en términos de Tony Youth, que haga que nadie se quede por abajo, que todos tengamos igualdad de oportunidades. Pero ojo, y en esto nos diferenciamos de los igualitaristas de la extrema izquierda. No queremos techos. Cada uno que llegue donde tenga que llegar. ¿Y por qué en este contexto la izquierda está tan fragmentada, no solo entre los partidos políticos, sino también en las propias ideologías? La izquierda ha estado fragmentada siempre. Es decir, hay la primera escisión anarquista, la comunista, interpretación, los populismos de izquierda, ¿no? Desde el peronismo, una parte del peronismo argentino. Podemos representa un populismo de izquierda con talante igualitarista, no democrático, sí republicano, pero no democrático, y esto me parece que es un riesgo importante. Y en este momento el vacío que tenemos en España es un vacío de socialdemocracia. Es decir, no existe ninguna fuerza política que represente el proyecto socialdemócrata. ¿Por qué? Porque quien lo representaba, que era el PSOE, eso empieza a virar a partir del año 2000 con Zapatero como secretario general del PSOE. Hay un vacío, por lo tanto, y el PSOE se ha ido podemizando en la medida que ha ido transcurriendo. Y hoy el PSOE es Podemos con una marca que no le corresponde, que es la de PSOE.
Pero por lo que dices de la socialdemocracia, ¿no estás hasta cierto punto el modelo que realmente tenemos en Europa desde, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial de estados de derecho con estados de bienestar, relativas buenas condiciones de vida, sanidad para todos, derechos sociales? ¿No crees que realmente es el modelo que hemos conseguido y que ha sido un logro realmente? A ver, las cosas no están y permanecen para siempre, ¿eh? Las cosas se consiguen, se mantienen, se pierden. No está escrito que el estado de bienestar tenga el futuro asegurado. De hecho, hay un punto de inflexión en 1989 en la que se empieza a cuestionar, por ejemplo, el sistema de pensiones, por ejemplo, la sostenibilidad del sistema sanitario. Cuánto, cómo y de qué manera debe asegurar el Estado la educación a los ciudadanos. El estado de bienestar, la socialdemocracia se centra en el estado de bienestar, ¿eh? O sea, lo toma como core, ¿eh? Es el gran pacto que hay en Europa entre la democracia cristiana, también ya hoy inexistente, y la socialdemocracia. Demócratas cristianos y socialdemócratas nos entendemos muy bien. Y tenemos unas áreas de intersección ideológica muy importantes. El demócrata cristiano es centro-derecha, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, es el centro partido derecha, de Merkel o la derecha. Con el valor social de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Es decir, económicamente son intervencionistas. Fíjate, lo más parecido, si le quitamos el agregado nacionalista, lo más parecido a la democracia cristiana que hay en España quizás sea el PNV, o ha sido el PNV tradicionalmente. Valores cristianos, una forma de entender la sociedad fundamentada en la familia, y con un carácter económico de libre mercado, sistema capitalista, pero embridado por el poder público para que pueda haber pues una red de estado de bienestar que en eso coinciden con nosotros. ¿Por qué se hace en Europa el estado de bienestar y no llega a ninguna otra parte del mundo? ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda dividida en dos: la órbita comunista y queda el mundo occidental, la Europa occidental. Y Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, mirando como siempre desde encima de la atalaya, ¿no? Claro, el mundo occidental éramos líderes en derechos civiles y libertades, lo que llaman algunos los derechos de primera generación, ¿no? Sin embargo, los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, eran los que presuntamente tenía el bloque comunista. Es decir, no tienen libertad, no pueden votar, no tienen democracia, pero hay una red de protección de los ciudadanos. Y esa publicidad, esa propaganda, traspasa a Occidente. Y hay una influencia de Moscú en partidos de izquierda, en Francia, en Alemania, muy importante. Y eso preocupa a los gobiernos de Occidente. Entonces, lo que se dice es, oiga, hay que hacer algo, vamos a repartir una parte de la tarta a toda la sociedad. Se coge una parte de la tarta, que es el PIB, la riqueza de un país, y se distribuye. ¿Cómo? No te ingresan todos los meses una subvención. Se hace un sistema de sanidad para todo el mundo, educación para todo el mundo, y un sistema de pensiones que te asegure que cuando dejas de ser un trabajador inactivo no vas a perder capacidad adquisitiva y tu vida no se va a quebrar ni vas a ser dependiente económicamente de otros. Esa es la consolidación del estado de bienestar, y que supone además, imagino que hablaremos a lo largo de esta charla de temas económicos. Por eso hay un cambio en la doctrina económica. Por eso aparece la economía del bienestar liderada por Pigou, profesor de Cambridge, que rompe con los principios liberales de Adam Smith y la escuela clásica, ¿no? Siempre que hay un movimiento político, una transformación política, la hay social y económica. Y en este caso así nace el estado de bienestar. Nos fue bien durante mucho tiempo. ¿Y por qué se empieza a cuestionar todo a partir de 1989? ¿Por qué ya se ve mal la intervención del Estado en la economía a partir de 1989? ¿Por qué se empieza a cuestionar que el estado de bienestar sea una cosa que se pueda mantener? Oiga, si se ha mantenido desde los años 40 hasta el 80, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, porque desaparece el muro de Berlín. Y somos capaces de exportar capitalismo y libre mercado. Sin embargo, no exportamos estado de bienestar y tampoco exportamos democracia a todos los puntos del mundo, ¿no? Esa es la tensión que hay ahora mismo. Un socialdemócrata hoy, somos reformistas, ¿eh? Socialdemócratas estamos permanentemente reformando las cosas para que funcionen mejor.
Deberíamos estar discutiendo desde la izquierda socialdemócrata cómo hacer sostenibles los sistemas de prestación social. Sí, justamente para volver a esta división entre una izquierda socialdemócrata y una izquierda un poco más extremista, o la que tú consideras que tenemos ahora, ¿hasta dónde quiere llegar la socialdemocracia en repartir? Has dicho antes que no quiere establecer un techo, pero ¿cuál es el mínimo que establece para la sociedad? ¿O cuáles son aquellas áreas, aparte de la pura cuestión material, económica, en las que la socialdemocracia quiere mejorar la vida de las personas? La socialdemocracia quiere mejorar la vida de las personas en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, en los sentidos de sus derechos civiles y libertades, ¿no? Pero a nosotros nos interesa la redistribución de renta. Pero hay que hacerla de manera justa, ¿no? ¿Y qué es lo justo? A mí no me parece justo que en el momento que un profesional en España gana más de 60 o 70.000 euros tenga que pagar, no le interese trabajar el euro siguiente. Venga, ¿sabe usted la de talento que estamos perdiendo en España por eso? Con un sistema demasiado progresivo e impositivo. ¿Es razonable que en un país como España soporten prácticamente el sostenimiento presupuestario los trabajadores por cuenta ajena? ¿Las rentas del trabajo? A mí no me parece justo que las rentas del capital no tengan una mayor aportación. ¿Es justo el impuesto de patrimonio? O sea, ¿es justo que usted me cobre 2 veces por lo mismo impuestos? Me parece injusto. Es decir, hay que tirar a la basura nuestro sistema fiscal, hay que reconstruirlo de nuevo, hay que hacerlo más sencillo, hay que hacerlo más justo, y un socialdemócrata moderno cree que la redistribución de rentas se hace vía gasto y no tanto vía ingreso. Es decir, que es más importante en qué gasto el presupuesto público que no en esforzarme en hacer un sistema que cobra un 54%. Claro, primero va el proyecto en qué gastar el dinero, cómo, y luego ya a ver cómo lo recaudo, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque precisamente el crecimiento económico con una sociedad que tienes un capital humano más formado, más perfilado, más competitivo, más productivo, te va a aportar lo otro. ¿Cuál es el problema de las pensiones? El problema de las pensiones no es que seamos una población envejecida. Ese es un problema social que tenemos que abordar. Pero claro, yo no te puedo obligar a tener hijos. Puedo intentar cambiar y transformar esa posición tan individualista de la sociedad, que a mí no me gusta como socialdemócrata. Que creo más en la comunidad, creo más en lo colectivo, ¿no? En la relación colectiva. El ser humano es un animal gregario. Pero el problema de las pensiones no es que tú no tengas hijos. El problema es que yo cuando me jubile voy a tener una pensión que tú no vas a poder pagarme cuando entres en el mercado laboral porque tu sueldo va a ser muy bajo. ¿Y por qué son bajos los sueldos en España? Porque somos un país muy poco productivo. Porque vivimos de sectores que tienen poca productividad, como es la hostelería, como es la construcción. Oiga, giremos nuestra estructura económica hacia sectores en los que un trabajador pueda producir mucho más por hora, por lo tanto tendrá mucho más sueldo por hora, podrá contribuir al sistema de pensiones y tenemos un país más próspero y más competitivo con otros, ¿no? Si te parece, para no entrar de lleno todavía en la parte económica... Sí, volvemos un momento al plano político de España, y es ¿cuáles son entonces los temas que deberían separar al PSOE y a Podemos? Todo. Podemos quiere una sociedad en la que estemos todos en esta banda. ¿Es verdad que ellos no quieren que haya nadie por debajo de aquí? Que en eso coincide con la socialdemocracia, supongo. Sí, con la democracia cristiana. Pero por aquí ponen un techo. Quieren que todos ganemos 1.800 euros. Que a nadie le falte un sueldo, pero que todos ganemos 1.800 euros. Además, son intervencionistas en todas sus políticas. Tienes que dejar libertad a la gente, ¿no? Ellos no creen en el sistema democrático. Su enmienda a la totalidad que hacen a la Constitución de 1978 es lo de rodeemos el Congreso. Rodeemos el Congreso significa un desprecio por las instituciones. ¿En qué se diferencia un partido populista de un partido al servicio de una sociedad con un estado político como el que concebimos en el 78? En el superlíder. Ellos primero definen un continente sin contenido. Decían, son muy jóvenes, pero ellos decían en el año 11, el 15, en el 15M. En el 15M del año 11. Hay que acabar con la casta.
todo el mundo estaba de acuerdo, pero no estaban de acuerdo en qué era la casta. La casta éramos los políticos profesionales. Para unos, para otros eran los partidos políticos clásicos, para otros eran las grandes empresas, para otros era el capitalismo, para otros era la banca, para otros era la iglesia, para otros era todo eso junto, ¿no? No necesitaban definirlo. Primera condición del populismo. Segundo, es gravísimo, ¿no? Cuando decía Pablo Iglesias, nada por encima del pueblo. La gente lo aplaudía. Nada por encima del pueblo. Oiga, un socialdemócrata dice nada por encima de la ley. Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi línea roja en nada por encima del pueblo, la pregunta es, ¿y quién interpreta la voluntad del pueblo? Uh-huh. El superlíder. Claro, para eso tenemos constituciones que enmarcan esas cosas, que no pueda un líder político interpretar su mandato como... Efectivamente. Las elecciones primarias en los partidos políticos, yo soy hijo de primarias, ¿eh? Todos mis cargos políticos internos y por lo tanto candidaturas a lo público han sido por elecciones primarias. Fui alcalde por unas elecciones primarias, fui secretario general del PSOE de Madrid por elecciones primarias, fui candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por elecciones primarias, o sea, todas han sido primarias. Pero las primarias son como un martillo, son la llave del populismo. A Pedro Sánchez lo echamos de la dirección del partido en el año 17 con aquel comité federal que se ha recordado mucho, el de las urnas escondidas. Uh-huh. Ha salido noticia en The Objective y con Ketty Garat, que es la periodista, la conocéis de una niña, Ketty Garat, una gran periodista, por cierto. Ha escrito el libro sobre todo aquel asunto. Los dirigentes del Partido Socialista, que es lo que se llama el Comité Federal, el Partido Socialista era una organización compensada. ¿Quién mandaba? No mandaba Felipe González, ni mandaba Joaquín Almunia, ni mandaba Zapatero lo que le daba la gana. Había 17 comunidades autónomas con 17 líderes que tenían mucho peso y que hacían que estaba obligado a pactar la dirección nacional con las direcciones regionales. Y luego había un comité federal que representaba todos los territorios, que era el órgano de control. Pues el comité federal es el que hace dimitir a Pedro Sánchez. En el 17, ¿no? En el 17. La mitad más uno de la Ejecutiva Nacional dimitimos. Yo fui uno de los que presentó la dimisión. Tardamos 6 meses en convencer a Emiliano García Paje. Eso de cargarse un secretario general era una cosa muy grave, ¿no? Eso en el PSOE no se respeta la dirección y tal, ¿no? Es que era insoportable un secretario general que miente, un secretario general que el Comité Federal fija no se puede negociar con independentistas y se pone a negociar con independentistas, que el Comité Federal fija no se puede pactar con Podemos e intenta pactar con Pablo Iglesias y con la dirección de Podemos, es decir, que hacía de su capa un sayo y no atendía a una organización que éramos todos. El Comité Federal es el que echa a Pedro Sánchez. Claro, Pedro Sánchez vuelve por un proceso de primarias en el que gana a Susana Díaz. Y a partir de entonces el Comité Federal está ilegítimo. A mí me echó el Comité Federal, pero me han puesto los militantes. Por lo tanto, solo me debo a los militantes. Yo soy el que interpreta la voz del pueblo. Yo soy el que sé lo que el pueblo quiere y yo le doy al pueblo lo que el pueblo necesita. Eso es hacer del PSOE, que era una organización democrática con controles internos, con contrapoderes para que nadie pudiese hacer lo que quisiese, sino tener un proyecto común, lo que se convierte con este proceso en un proyecto individual de un, digo superlíder no porque sea superhombre, ¿no? Sino porque tiene un liderazgo que no se puede cuestionar internamente porque no hay mecanismos de control. Eso es Podemos. Eso es lo que la extrema izquierda querría hacer a la escala nacional, ¿no? Según lo que... Efectivamente. Y mientras que el PSOE representaba pues lo que a la escala nacional sería socialdemocracia, un proceso más... Eso era el Partido Socialdemócrata. ¿Por qué? Nosotros metemos a España en la OTAN. Nosotros somos los que defendemos el capitalismo y el libre mercado como forma económica. Y decimos, ojo, donde el mercado falla, el Estado tiene que intervenir. Defendemos el estado de bienestar como ascensor social. Vamos a ver, mi madre fregaba escaleras y mi padre trabajaba como peón. Yo no hubiese podido estudiar nunca una carrera en España.
¿Por qué? Porque la universidad pública en ese momento no era universal y las universidades privadas eran inaccesibles económicamente. Es gracias a los gobiernos socialistas de Felipe González que yo puedo llegar a tener estudios universitarios. Y eso ocurre con muchísima gente. Es decir, no solamente es que tú tengas una pensión o que tengas médicos si te pones malo, sino que tengas igualdad de oportunidades en la vida. Cuando el hijo de una persona que friega escaleras de Parla puede aspirar a enfrentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid con un gran partido como era el Partido Socialista, solo en un sistema diseñado por socialdemócratas, ¿no? Eso es lo que era el PSOE antes. Ahora es una cosa bien distinta. Entonces, para ti perdón, dale. No, que entonces la propuesta que ha presentado Rufián sobre unir a las izquierdas, hacer una coalición de izquierdas, ¿es positivo para el PSOE o es negativo? Eso es una coalición negativa. ¿Qué es lo que hay en este momento? El bloque de investidura de Pedro Sánchez es una coalición negativa, no les une nada. Les une el no a que gobierne la derecha. Oiga, usted para hacer una alianza, usted lo que tiene que construir es una alianza, una coalición positiva, es decir, en que estamos de acuerdo y saquemos adelante unos presupuestos con unos principios y unas ideas en las que estamos de acuerdo, diseñamos una ley que solucione el problema de la vivienda en la que estemos de acuerdo los socios, ¿no? Sería lo Claro, lo es una razonable. alianza electoral pero no programática, Claro, que es lo que Rufián- pasa en Francia cada elección, es que la izquierda se une para luchar contra la extrema derecha y al día siguiente de las elecciones revienta eso y se detestan entre todos. España va Y luego cambiando nunca pasa... España va camino de eso. Si te das cuenta, hay el PSOE va, que es el partido más grande, de hecho, yo creo que el único que empieza a quedar en toda la izquierda, ¿no? Muy izquierdizado, se nutre de votantes muy de exvotantes de Podemos, de Sumar, de los partidos comunistas, no sé qué. Sí, con un voto de extrema izquierda, se le ha fugado gran parte del voto del centro izquierda, ¿no? Y del voto basculante del votante, que a veces votaba al PSOE, a veces al PP, depende cómo lo hiciesen en cada legislatura. Cada vez se reduce, se jibariza la base electoral y esto va camino de movimientos, de coaliciones lideradas por alguien. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que un señor que odia a España quiera liderar la izquierda española. Vamos a ver. Sí, que un independentista quiera gobernar España. Es que su enemigo es España, el Estado español. Es que lo han dicho. Lo único bueno del proceso catalán es que han dicho lo que piensan. Lo que todos intuíamos que pensaban, ya no lo intuimos, sabemos lo que piensan. Entonces, cuanto peor para el Estado español, mejor para Cataluña. Y el enemigo es el Estado español que nos oprime, que nos roba y que nos quita lo que es nuestro. ¿Y usted quiere liderar la izquierda de cordobesa? Segundo, y me parece más grave todavía, la polarización. Es decir, la polarización es una herramienta que se ha utilizado de forma irresponsable para obtener rédito electoral. Esto empieza a tener, yo creo que tiene un antecedente. Te estás refiriendo a la polarización que están haciendo contra la extrema derecha, ¿verdad? Sí, ¿de dónde viene? Bueno, en este momento está polarizado los dos bloques, ¿eh? Sí. En este momento hay Sí. conversaciones entre Vox y el PSOE para pactar los temas de debate, ¿eh? Se hacen en domicilios privados. ¿Para qué? Para anular al Partido Popular. A Vox le viene muy bien y al PSOE le viene muy bien, porque uno moviliza a su electorado y el otro deja al PP como el partido blandito de esta cosa, ¿no? Por eso se eligen los temas. Inmigración, Claro, temas que es como... que polarizan mucho. Interesa y que- a ambos, Y ¿verdad? que una posición razonable intermedia no es escuchada en este momento por la sociedad. Yo creo que esto empieza con los atentados del 11M. ¿Qué quiero decir? Yo en ese momento tenía bastante información de la organización, era alcalde de mi ciudad, era miembro de la... No era miembro de la dirección regional porque me había enfadado con un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Pero tenía... Entonces, es verdad que el PSOE había ido subiendo en esa campaña electoral, el candidato era Rajoy no tenía el punch que tenía Aznar, pero el PP seguía por encima. Y los atentados dan un vuelco electoral. Yo creo que gestionan muy mal el Partido Popular, insiste en la teoría de ETA, cuando ya las teorías yihadistas empiezan a... Y se produce un movimiento de toda la sociedad española de rechazo a la guerra.
Lo que había empezado con el no a la guerra, con un movimiento más de la gente de la cultura y del PSOE y de algunas fuerzas tal, ya es polariza, ¿no? Entonces, Guerra de Irak del 2003, por sí, si alguien, a lo mejor en Latinoamérica... Y el atentado del 11M es significativo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se moviliza mucho voto de la izquierda, que no iba a ir a votar, vota al Partido Socialista, gana las elecciones Zapatero, sin mayoría absoluta, pero se da cuenta que cuando ha confrontado directamente tú eres el de la guerra, por lo tanto tú tienes una responsabilidad en el 11M, nos has metido en un lío que ahora a ver cómo ha tenido consecuencias y genera una polarización. Entonces, eso se explota después. Zapatero no es un socialdemócrata. Zapatero es yo creo que él encarna la primera tradición al ideario socialdemócrata. Él convierte el PSOE en un partido radical. ¿Qué es un partido radical? Pues que coge ecologistas, animalistas, feministas, LGTB, es decir, todo lo que son colectivos que tienen de defensa de una determinada cosa, lo convierte en el core, en el centro del discurso político y de la acción política del Partido Socialista. Aprobó el divorcio, aprobó el matrimonio LGTB, ¿verdad? Aprobó el matrimonio LGTB, la ley, se centró mucho en la ley de violencia de género, que yo no digo que sea la ley de violencia de género, no me voy a decir todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que erradicar cualquier práctica machista y cualquier práctica, por supuesto, de violencia, ¿no? Pero él elige el aborto, temas controvertidos que por un lado polarizan y por otro lado convierte eso y dice, estos son derechos. Eso es una barbaridad, el aborto no es un derecho. O sea, yo soy discípulo de Peces Barba, padre de la Constitución, o sea, probablemente de los pensadores de derechos humanos más importantes que ha tenido el país. Peces Barba dice, un mal nunca puede ser un derecho, por definición. O sea, un derecho es un bien y el aborto es un mal jurídico y moral y todo lo que quieras, ¿no? El PSOE, la postura histórica era, puedo discutir si te meto en la cárcel si lo haces o no, pero yo no te doy el derecho a hacer eso, porque no puede ser un derecho. No tienes derecho a matar a nadie. Hombre, en legítima defensa puedo hacer que no vayas a la cárcel, pero yo no te doy el derecho a matar a otro ser humano en ninguna circunstancia. ¿Te penalizo o no? ¿Te meto en la cárcel o no por hacerlo, ¿no? Ese era el debate que estaba acabado desde los años 80, ¿no? Se revitalizan esos debates. Sin embargo, en política económica, ¿alguien me puede decir qué hace Rodríguez Zapatero durante sus 2 legislaturas? Solo se habla de los temas sociales y las políticas sociales que va sociales aprobando. No. Partido radical. Derechos civiles controvertidos en delimitación y incluso en concepto, ¿no? Eso genera una polarización muy importante. Yo en ese momento soy dirigente del Partido Socialista. Que se le ocurría no puedes imaginarte lo que vivíamos los dirigentes en este caso yo ya era regional, ¿no? Vivías esa polarización que estaba generando un determinado rumbo político. Medida que toma el presidente Zapatero finales del 2007. Como había superávit fiscal, España tenía una bonanza económica muy importante, crecimientos de más de 4 puntos durante el periodo 2004-2008, techo de empleo, o sea, iba muy bien la economía y por lo tanto al Estado le sobraba dinero. Voy a regalar a cada familia española 400 euros. Eso es una barbaridad para un socialdemócrata. Puede ser muy electoral, pero es una barbaridad para un socialdemócrata. Yo no puedo tratar igual lo desigual. Yo no puedo dar 400 euros lineales, como tampoco voy a abrazar un sistema impositivo en el que cobre a todo el mundo 400 euros. Y además no sigue ninguna lógica... no sigue ninguna lógica socialdemócrata, o política, de constructor, no sigue absolutamente nada, ¿no? Niega la crisis del año 8, además se abraza el lenguaje técnico, hay desaceleración, sí, hombre. Económicamente los economistas decimos desaceleración, pero la gente lo que les quiere decir es que viene una crisis. Desaceleración es cuando tienes 3 trimestres consecutivos, o 2, depende del autor, de crecimiento negativo del PIB. Técnicamente. Hombre, si llevo 58 días de crecimiento negativo del PIB, técnicamente todavía no estoy en recesión, pero en 2 días esto no lo voy a arreglar, ¿no? Él toma medidas en el 2011, en el 2010, porque no le queda más remedio.
que es cuando viene la crisis de voto, ¿no? Pero fíjate, toda su trayectoria no establece un modelo fiscal nuevo, no hay una política de sostenibilidad, no hay una política de estructura económica de país, no tiene... Lo que es esencial para un socialdemócrata es la política económica, con un criterio que es el liberalismo igualitario, ¿no? Por eso bebemos de Habermas, bebemos de John Rawls. Zapatero bebe del republicanismo cívico, de Rosambalón. Bebe de unas fuentes distintas, bueno, él no creo que haya leído demás, pero sus asesores sí estaban en esa línea ideológica, ¿no? Él es un republicano cívico. Y un republicano cívico no es un socialdemócrata. No digo que un socialdemócrata no comparta algunas cosas del republicanismo cívico. ¿Un socialdemócrata no tiene que atender a esos aspectos porque ideológicamente no está alineado con ellos o porque hay que priorizar siempre el tema material económico? No, porque... y político. Sí, pero para el mí, tema que has comentado del aborto, de las minorías... Para mí esos asuntos tienen que ser de consenso amplio social. Ok. Y lo que no es de tanto consenso es la redistribución de la renta. Es decir, ¿qué es un socialdemócrata? Alguien que quiere un país en el que nadie sea tan pobre que tenga que ponerse de rodillas, ni nadie sea tan rico que obligue a otro a ponerse de rodillas. Eso es, en esencia, lo que es un socialdemócrata, ¿no? ¿Y no estamos en eso ahora? No. Ahora estamos en que todo el mundo tenga lo mismo, que es una cosa bien distinta. Estamos en el igualitarismo. No estamos en pero digo en los hechos materiales, no tanto en la ideología que prima actualmente en la izquierda, sino la sociedad española actual. ¿Cómo es la sociedad española si tiene menos capas medias que nunca? Está desapareciendo la clase media. Por otro lado, está subiendo el salario mínimo interprofesional. Estás bajando a unos y colocando a otros. Que a mí no me parece mal que insisto, que tiene que haber una red por debajo. Y quieren a todo el mundo en la misma franja. Igualitarismo. Esa estrategia que has comentado de Zapatero no es exactamente la misma que está tomando Pedro Sánchez en el plano internacional. O sea, veía que está perdiendo mucha popularidad y ahora es referente internacional por haber condenado el genocidio de Gaza y a Trump en Irán, y ahora está volviendo a ganar popularidad. ¿Crees que esto va a seguir en este camino o va a volver a perder popularidad por los hechos de la política nacional? Pedro Sánchez es esa política de Zapatero de polarización elevado a la enésima potencia. Lo que ha hecho ha sido elevar el tono, tanto nacional como internacionalmente. ¿Cuál es el problema? Pues que todo lo hace con un solo objetivo, que es el poder. Es decir, no puedes meter a España en un conflicto con Estados Unidos para que tener menos problemas en la Moncloa. O sea, que los intereses españoles, que tu obligación es defender a la sociedad española. O sea, no defenderte a ti mismo, ¿no? Esto en economía de las organizaciones siempre surge una pregunta, ¿no? Cuando hay un directivo en una empresa y tiene que tomar una decisión, ¿qué decisión va a tomar? ¿La que es mejor para la empresa y le perjudica a él? ¿O la que es mejor para él aunque perjudique a la empresa? Si es un buen directivo, hará lo mejor para la empresa. Si es un directivo ético, hará lo mejor para la empresa aunque él salga despedido de ese proceso de fusión, por ejemplo, ¿no? Llévalo a la política. Al final las organizaciones son muy parecidas, empresariales, políticas, de no lucro, el funcionamiento. Cuando el directivo hace lo mejor para él, a fuerza de hacer daño a la organización, eso es la política internacional de Pedro Sánchez. Y por supuesto la nacional, ¿no? Y la pregunta es, ¿y para qué quiere el poder? Si no puedes gobernar. Si gobernar es transformar, o sea, gobernar no es otra cosa que tener un proyecto político y llevarlo a la práctica. Sí, pero no hay presupuestos, no hay Tú no vas a aprobar consenso presupuestos, social. no tienes mayoría parlamentaria, con lo cual, desde mi punto de vista, tu legitimidad para seguir en la Moncloa, porque a ti no te han votado los ciudadanos, te ha votado el Congreso. Bueno, pero es nuestro sistema, ¿no? Al final. Sí, o sea, está dentro de las reglas del juego Pero si el democrático. Congreso no te está respaldando, tú debes seguir siendo presidente, ¿eh? Porque a ti te ha puesto ese Congreso, ¿no? Si ese Congreso ya no te quiere porque no te aprueba absolutamente nada, porque no te está refrendando ninguna mayoría, tú estás legitima para seguir siendo, digo, en términos político-morales, para seguir siendo presidente del gobierno. ¿Para qué quieres? Es un bloqueo que, ¿Y para qué quieres que ser se está presidente del viviendo en gobierno? muchas democracias Te actualmente. pregunto, también. ¿para qué quieres ser presidente del gobierno si no puedes gobernar?
debería contestarnos Pedro Sánchez eso. Podéis invitarle a un podcast a ver si lo hace. Bueno, supongo que también por puro narcisismo, ¿no? Es lo que más dicen, que es pura adicción al poder. Yo tengo mi teoría, pero eso ya es una teoría. Todo lo que he hecho hasta el momento no es teoría, o sea, es bueno, pues teoría pero contrastada. Yo tengo ya una teoría. Yo conozco a Pedro Sánchez desde hace... Pues tengo 58 años, desde los pues 30 o 30 y pocos años. De hecho, cuando yo dejo las Juventudes Socialistas, por edad, él ocupa la responsabilidad que yo tenía, que era ser secretario de Economía en las Juventudes Socialistas. O sea, que lo conozco de lejos. Él era vocal de mi ejecutiva. O sea, en las ejecutivas, las direcciones están compuestas por el secretario general, por secretarios de área, que es una especie de gobierno, y luego vocales, que son los que ayudan a los secretarios de área. Pues Pedro Sánchez era uno de los vocales de la ejecutiva. Y a mí me sorprendió el día que ganó la Secretaría General del PSOE en el año 14, en julio del 14, porque fuimos a Ferraz a felicitar al nuevo secretario general y le digo a mi jefe de gabinete, digo, no tengo claro, ¿se acaba de ganar la Secretaría General del PSOE o se acaba de perder la casa porque se la embarga al banco? Porque la cara no era ni de alegría ni de tristeza, era sin emoción. Sin emoción. Mi teoría es que lo único que le produce emoción a Pedro Sánchez es el poder. Yo creo que él, si analizamos su forma de dirigirse a la sociedad, al resto de partidos, de hacer política, hay un punto de inflexión con la pandemia. Esto es una teoría, ¿Por qué hay un punto de inflexión con la pandemia? Porque él firma un decreto y todos nos metemos en casa. Yo creo que él siente el poder de esa manera, o lo concibe y lo percibe de esa manera, y en ese momento lo siente. Dice, joder, he metido a 40 y no sé cuántos millones de españoles. Eso es poder para él. Y yo creo que se da cuenta además que el miedo es lo que hace que él pueda dirigirnos. Y él siempre utiliza el miedo. El miedo a Vox, el miedo a la extrema derecha, en el fondo, el miedo a la guerra. Consecuencias, porque todo el mundo todavía... Oye, en mi ciudad murieron 6 personas y hubo 23 heridos con los atentados del 11M. O sea, lo viví siendo alcalde como uno de los momentos más desgraciados. Él utiliza el miedo y el poder es lo que le produce emoción, porque si no, no tiene sentido que siga siendo presidente del gobierno. ¿Crees que sabía lo que estaba pasando en su partido ahora con los juicios que está viendo con Koldo y Ábalos? ¿Que sí está? Que si él lo sabía. A ver, si tiene pico de pato, pata de pato, pluma de pato y hace cuacua, puede que no sea un pato, pero el sentido común indica que vamos a ver, es que son sus personas de confianza. Y él ha elegido de quién se rodea. Es que tanto si no lo sabe como si lo sabe, habla mal de él, en cualquier caso. Sí. Sí, es que es imposible que tú solo te reúnas de este tipo de gente. Yeah. Es que es imposible. Es que cuando tú le ves que entra al Congreso, le acompaña a un señor que fue expulsado de la organización por gastar dinero municipal en una ciudad de Madrid en teléfono erótico. Y es la persona que la acompaña permanentemente, que estaba apartado de la organización. Coño, y tú lo recuperas. O sea, él se rodea de quien quiere rodearse, de quien necesita rodearse. ¿Crees que tiene objetivos políticos después de la presidencia del gobierno? En la OTAN, en la Unión Europea. Porque claro, después de estar, no sé, una década casi en la presidencia del gobierno de España, no sé qué te puede llenar después de eso. Si seguimos tu teoría de que eso es lo que le... Lo que yo creo. Ajá. Yo creo que él sueña desde pequeño con ser presidente de la República Española. No, que además en España, si hubiera una república, se necesitaría una figura de mucho consenso. Vamos a ver, que España tiene un sistema que funciona perfectamente, que es un sistema que tenemos que defender, que es la Constitución del 78. Que la Casa Real, o sea, el rey emérito, yo sé que ahora mismo mucha gente tiene... Si no es por la decisión del rey emérito,
por la decisión de Adolfo Suárez, por la decisión de Felipe González, por la decisión de Santiago Carrillo y de Manuel Fraga, España hubiese vuelto a una guerra civil. España no hubiese pasado a un sistema democrático, ni hubiese vivido una transición. Es decir, en la Casa Real no solamente ha tenido un papel y por lo tanto el país está en deuda, sino la Casa Real tiene hoy un papel en España, es un símbolo de unidad. Por eso se ataca desde la extrema izquierda y a veces desde el PSOE a la Casa Real. Si debilitas el símbolo de la unidad territorial, te has cargado la unidad territorial. Sí, porque si el principal estrategia que utilizan es la polarización y tienen una institución que estabiliza a España y la unifica, se le pierde todo el discurso prácticamente. Absolutamente. Bélgica es un país con determinados conflictos internos importantes de división. ¿Quién mantiene la unidad del Estado? La monarquía. La monarquía belga. Pero no es una división, una unidad un poco artificial, quizás. En el caso de Bélgica, bueno, en España es muy distinto, pero... Es muy distinto. Pero no bueno, sé si se podría comparar. Bélgica está mejor como un solo país que con una parte francófila y la otra flamenca, enfrentados y rotos, no sé. Pues yo creo que sí. Europa lo pensó así, sí, por eso está ahí la sede, una de las sedes del Parlamento y las instituciones, para reforzar ese tipo de cosas. Europa tiene que ir a ser más grande y no a fragmentarse, ¿no? A mí me resulta insoportable que Cataluña quiera irse de España y no estemos pensando en hacer una confederación política con Portugal, como Estado español. O sea, Portugal le vendría muy bien, a nosotros tendríamos un balcón atlántico, nos une mucho históricamente a Portugal. No, estamos pensando en partir el territorio español en Cataluña, en el País Vasco, seamos un poco serios, ¿no? Y en la construcción europea, vamos, si realmente nos creemos, yo soy un europeísta convencido, de hecho creo que no debería depender la política fiscal, yo creo que debería haber los Estados Unidos de Europa, de verdad, con estados, su gobernador, pero los Estados Unidos de Europa. Ese camino está estancado, ¿no? Pero Europa tiene también que decidir su futuro. A mí me preguntaban hace poco, se celebraban los 40 años, el año pasado, ¿no? Los 40 años de la Unión Europea. Dice, ¿qué opina usted? Digo, pues que está con la crisis de los 40. Que no sabe qué quiere ser de mayor y está en un momento de incertidumbre. Con la situación geoeconómica y geopolítica mundial, Europa se repiensa y establece cuál es lo que decimos los economistas, su visión. O sea, ¿qué quiere ser? ¿Qué papel quiere ocupar en el mundo? ¿Y no crees que la estrategia de Sánchez en ese sentido haber roto con la guerra de Trump, ¿no crees que eso era una oportunidad para que Europa tuviera una respuesta coordinada? O sea, porque realmente Sánchez intentó, quizás por motivos electorales, políticos, pero intentó en ese sentido romper un poco el tabú y muy pocos le siguieron. O sea, en Europa, muy Sánchez pocos. Ha tenido una serie de hitos en política internacional no solamente controvertidos, sino muy peligrosos para España y para Europa. Es decir, hoy que está aplaudido por países yihadistas, enfrentado a Israel, enfrentado a Estados Unidos y generando tensiones en la Unión Europea. Así no se hace la política internacional. Pero en el sur global, en todas las izquierdas europeas, incluso partidos más centristas de Europa, ha ganado mucha popularidad. Y realmente yo creo que sí es una estrategia interesante. Yo creo que es una estrategia negativa para todos. Y yo creo que, vamos a ver, que yo no estoy de acuerdo con la invasión de Irán, ¿eh? Ni me parece, pero y lo de Rusia, esto hay que ponerle... Si yo no estoy discutiendo ese tipo de cosas, yo lo que digo es que Sánchez ha antepuesto su interés personal y por lo tanto utilizaba los modos y los tiempos que a él le convenían, no como una estrategia organizada, no lo que ha intentado Macron, no lo que ha intentado, o sea, hay gobiernos en Europa... Sí, en eso estoy muy de acuerdo, que tiene una posición probablemente muy parecida, pero que están intentando hacer las cosas como se hacen en Europa, que es, si Europa al final, lo único que tiene que le diferencia del mundo, ¿no? Pues tiene todo el bagaje de muchos siglos de saber hacer político. Pero Sánchez todo eso ya ha empujado a los demás
a situaciones comprometidas. Sí, ¿no? y el reconocimiento del Estado de Palestina, por ejemplo, fue demasiado rápido. Es decir, lo reconocen creo que unos meses después de... Recordemos Sí. por qué hizo lo de Palestina. Temía que volviese a emerger desde Sumar, con Yolanda Díaz y con Podemos tal, y que por ahí perdiese una serie de votos nacionales. Claro, tú Yo no he puedes puesto reconocer a otro Estado en nombre del Estado español con esos intereses cortoplacistas. Es que siempre es así. Por eso puedo decir hoy una cosa y mañana la contraria. Porque en cada momento va a hacer y decir aquello que le va a reportar un beneficio inmediato electoral. Claro, por eso está siendo tan popular fuera y no tanto dentro, porque al final la gente lo que ve es eso, ¿no? Las declaraciones y no saben la situación nacional dentro. Pero yo creo que sí que las posturas son interesantes, pero las formas estoy de acuerdo en que no van hacia esos Estados Unidos de Europa, por así decirlo. Pero Tiene sentido que creo que está rompiendo Pero yo te un pregunto, tabú de... Yo, fíjate, siempre he dicho, en un enfrentamiento, la Guerra Fría del siglo XXI es China-Estados Unidos. Lo demás son episodios. Y aquí hay dos puntos, dos regiones que tienen que tomar una decisión, que es América Latina y Caribe y Europa, que pueden ser decisivas. Pero esa jugada tuya estratégica no la puedes romper porque mañana me voy a China a establecer relaciones comerciales y diplomáticas con China porque estoy enfrentado con Donald Trump. Oye, que esto se te escapa de las manos. No es una estrategia de país, es una estrategia de continente. Porque el continente juega un papel relevante y clave en eso, si no el futuro de Europa es la pobreza. El mundo se va a dividir entre países dependientes energéticamente y países independientes energéticamente. Porque realidad extendida, gemelos digitales, cadenas de blockchain modernas, inteligencia artificial, tiene un requerimiento energético, no solamente de tierras raras, sino energético elevado a una potencia lo que hay hoy. ¿Qué es lo que pide Donald Trump en Ucrania en un momento determinado? Centrales nucleares, ¿no? ¿Qué le interesa de Irán? Las centrales nucleares también. Y petróleo. ¿En qué está? En el acopio energético de Venezuela. ¿Quería un cambio de régimen? No le interesa. Quería el petróleo, ¿no? Bueno, que deje de ir a China, por lo menos el petróleo. O que deje de ir a Es China. más bien eso. Porque... Sí, están los dos en esas dos cosas, ¿no? Pero tú, ¿qué estrategia tienes como Europa? ¿Cómo el 42% de dependencia energética del exterior lo vas a superar? ¿Con los molinos de viento? Vamos a ver, pero te pones a abrir un escaparate, has abierto la persiana de un escaparate con China, estás enfrentado con Estados Unidos y estás indicando que tu posición va a ser el acercamiento a China. Oye, vamos, a China no te puedes acercar así por las buenas. O sea, es una decisión geopolítica de mucho más calado de lo que estamos... Pero creo que es inevitable que tratemos con los dos y que saquemos ventajas de los dos. Yo estoy porque si no... ¿Estoy diciendo lo contrario? No, claro. Pero Lo ya que estoy dando mi opinión nada más, que creo que sí, no, o sea, somos muy importantes para ambos. Por el mercado que somos y por motivos un poco distintos, pero ¿Crees en que cualquier somos caso importantes somos... para ambos? Yo creo que sí. Yo creo que lo único que es importante para ambos es África. Sí. Un continente que queda todo por hacer, el único. Con una demanda potencial de muchos millones de personas y donde los intereses económicos, con muchos recursos naturales, y donde los intereses... O sea, yo creo que Europa tiene que hacerse relevante e importante para ellos. Pero tendrá que decidir cómo. Yo, si fuese China, es mucho más relevante el mercado de América Latina, ¿no? Con el que intensifican relaciones. Europa con los países emergentes cambia un poco, hay que modular y matizar esa posición, ¿no? Pero Europa tiene que hacerse importante para ambos y tiene que jugar como una pieza clave en el tablero mundial. Y eso no se hace manteniendo con Donald Trump todos los días el insulto. Sí. O sea, ¿es razonable que el presidente del gobierno de un país como España salga con la gorra esta que salía ironizando con Donald Trump en redes sociales? Sí, en una ruta en bicicleta, sí. ¿Tiene sentido eso es política exterior fina? Con Pedro Sánchez nunca hubiésemos entrado en el mercado común.
Bueno, para pasar un poco ya a la sección económica, brevemente, bueno, nos interesó bastante a Fritz y a mí el otro día cuando fuimos a proponerte el episodio la definición que hiciste de la economía. ¿Qué dirías que es el factor más importante de la economía? Porque yo creo que para un liberal, libertario, como queramos llamarlo, lo más importante es que la economía se desarrolle libremente y que la creatividad de las personas se desarrolle dentro de la economía y que eso no se toque para que la sociedad prospere. ¿Cuál es la lectura de un socialdemócrata de la economía? ¿O qué se debe hacer con ella? Partimos de una premisa. Toda la economía que conocemos parte de una premisa antropológica determinada y de, es decir, no tiene en cuenta la existencia o no de Dios, no tiene en cuenta la antropología cristiana, no tiene en cuenta parte de la no existencia. Entonces, la economía surge porque no tenemos infinito de todos para todos. 2002, Hospital La Paz. Hay un accidente de tráfico, fallece la persona y es donante de órganos. Dona su corazón y el comité ético-médico del hospital deniega el trasplante al primero de la lista de espera, que es un señor homeless, alcohólico, y que dice, bueno, va a vivir, hay que inmunodeprimirlo, vive en la calle, va a vivir 2-3 meses. El corazón se lo ponemos al segundo de la lista, que no tiene patologías asociadas de alcoholismo ni tal, ni nada. Se generó un conflicto social importante, porque encima la primera persona era de magrebí, ¿no? Si había racismo, que si no había racismo. La economía es tomar esas decisiones. No hay de todo para todos. Entonces tengo que decidir cómo distribuyo de mejor manera ¿no? Entonces, ¿cómo la economía se va construyendo? Pues partir de lo que conocemos, que es la economía vista así. Hay escasez porque la hay. O puedes pensar que una vez, si partes de la existencia de Dios, es decir, incorporas antropología cristiana, dices el pecado original hace que los seres humanos, en su ruptura con Dios, hacen una mala gestión, una gestión deficiente de la escasez de los recursos. Y entonces necesitaríamos al Estado para que interviniese en... Entonces, la creatividad del ser humano es la que el ser humano pierde el conocimiento con el pecado original, pero no pierde la creatividad. Aquí cito a un liberal que es Zanotti, teólogo de la escuela austríaca además, ¿no? Para que veas que los economistas somos muy heterodoxos, o debemos serlo, ¿no? Y con la creatividad pues se van perfeccionando los mercados, pero siguen teniendo fallos. O sea, no hay un mercado perfecto, no existe, es una mentira. El mercado perfecto se define en microeconomía como aquel en el que hay muchos compradores y muchos vendedores, que son precio aceptantes, que no hay barreras de entrada ni barreras de salida, que tienen información perfecta, que no hay externalidades, que no existen bienes públicos. Eso no existe. O sea, cualquier mercado genera una externalidad. Tú, con venir hoy a la universidad, has generado una externalidad negativa, grave además al planeta. ¿Te has duchado? Espero. Has emitido huella de carbono. Te has puesto una ropa que está limpia y recién planchada. Has generado huella de carbono. Has desayunado y has generado una serie... O sea, no hay nada que se haga en el mundo que no genere externalidad negativa, con lo cual no existe el mercado perfecto. Es verdad que si cada vez... Claro, pero el debate es si la corrección lo mejora o lo empeora todavía más. El debate es el siguiente. El mercado falla, es inapelable. Que el mercado lo arregle solo es muy cuestionable. O sea, la mano invisible del mercado, lo que dices es que no existiría. La mano invisible del mercado... Bueno, es que la mano invisible del mercado, a lo que se refiere Adam Smith, es que compradores y vendedores nos vamos poniendo de acuerdo y al final obtenemos nuestro máximo beneficio individual, ¿no? Y eso es el máximo beneficio de la sociedad. Niego la mayor. El máximo beneficio de los individuos no es el máximo, no representa la situación de máximo beneficio de una sociedad. John Nash, que ganó el premio Nobel con una tesis doctoral de 23 páginas. Wow, muy corto. ¿Has visto la película Una mente maravillosa? Sí. Es la vida de Nash. Dejaremos los enlaces en la descripción para los que estén escuchando y les interesen Sí, los sí. libros o películas que comentas. Sí, perfecto. Entonces, John Nash lo que demuestra es que si tú buscas lo mejor para ti y tú buscas lo mejor para ti y solamente existir los dos en el mundo, no quiere decir que sea lo mejor para los dos en conjunto. Que a lo mejor perdéis los dos.
Se demuestra con el dilema del prisionero clásico, con los juegos de John Nash, ¿no? Estoy trabajando en una investigación, como estaba el otro día, la apertura de los domingos del comercio. La sociedad se pone contenta porque los domingos puedo ir a comprar, ¿no? Pero tiene externalidades negativas. Si yo cojo las dos empresas, no pueden no abrir y les permito abrir, la que cierre pierde. Si solo abre una, gana mucho. La otra pierde. Si las dos cierran, tienen una situación de beneficio individual peor que si las dos abren. Con lo cual, su equilibrio de Nash es que las dos abren. Sin embargo, cuando miro las externalidades negativas que generan los propios trabajadores, cuando el plus dominical no cubre el coste que tienes de ir a trabajar un domingo y las cosas que dejas de hacer. Pero sobre todo... Es decir, aunque ganes más dinero, te compensa menos trabajar un domingo porque estás perdiendo las actividades de ocio. Vida con tu familia, con tu club deportivo, con tu comunidad religiosa, con el cine o con tal. Porque esas cosas solo las puedes hacer cuando los demás están libres. Son bienes relacionales. Temporales y relacionales, ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué tenemos que impedir que abran los comercios el domingo? Sigo un poco con el modelo. El modelo lo que dice es, lo que dice la teoría económica es que las empresas deben abrir. Pero si yo incorporo antropología cristiana y tengo en cuenta la vida de un ser humano, la que puede perder, dice, bueno, pero es que a ese trabajador le pago tanto que se lo cubro. Y la pregunta es, ¿y también le estás cubriendo con ese plus dominical la externalidad que sufren sus hijos porque no están con su padre un domingo? ¿O con su esposa o su esposo porque no están con él un domingo? ¿O con sus amigos del equipo de fútbol que no pueden jugar con él ya nunca más porque los domingos trabaja? ¿O con su comunidad religiosa que coinciden los domingos en la iglesia? ¿Estás cubriendo con el plus dominical ese coste? ¿Qué hay que buscar? Hay que buscar, y aquí ya me pongo el gorro otra vez de economista, los equilibrios. ¿Y los equilibrios qué es? Pues cuando tengo en cuenta la utilidad marginal social, no individual, y busco los puntos de tangencia del beneficio colectivo con los costes colectivos. No quiere decir que haya que cerrar todos los comercios en domingo, quiere decir que si yo aplico la antropología cristiana, tengo que racionalizar eso. ¿Pero quién lo racionaliza? Es decir... Es que yo soy socialdemócrata del Estado. Yo creo en el Estado. Mucha gente que cree que Keynes era... ¿Y tú crees que es más aceptable que el Estado justifique una decisión por la antropología cristiana que por la libertad económica? O sea, te he contado de qué va mi investigación actual. Vale, sí, pero... El Estado... Ya me entiendes por dónde voy. El Estado debe actuar cuando el mercado falla. Y solucionar los fallos. Pero falla si compramos la antropología cristiana. Pero quizás... No, incluso la mayoría de economistas no se plantean esto, ¿eh? O sea, yo esto lo he incorporado para que veáis que la gente cree que la economía es algo que tiene que tener como objetivo predecir lo que tú vas a hacer y predecir lo que va a ocurrir y solucionarlo. Y yo niego la mayor. Que digo es que la economía hoy es una herramienta más al servicio, que tiene que estar al servicio de una sociedad. Y que si yo dejo la historia sin incorporarla con la economía, no voy a entender absolutamente nada. Y si yo abandono la sociología y si yo abandono la antropología, la economía nunca va a conseguir el objetivo que tiene que tener para la sociedad. Pero los economistas, sin tener en cuenta todo esto, dicen, cuando el mercado falla, están localizados los fallos. O sea, no habría alumbrado público sin Estado. ¿Por qué te vas a poner a hacer farolas si no puedes cobrar mi precio para hacerlo? O el faro de un barco. ¿Por qué lo vas a hacer? Si no puedes recuperar ni tu inversión ni tener un beneficio. Que lo haga otro, ¿no? El mercado falla. ¿Quién puede arreglar los fallos del mercado? Un poder coercitivo, que es el Estado. Ahora viene la siguiente cosa. ¿El Estado falla? Sí. La interferencia burocrática, la interferencia política, la ineficiencia X, bueno, Lipsey lo tiene. Y la pregunta es, ¿y quién arregla los fallos del Estado? El mercado falla y solamente lo puede arreglar el Estado, pero cuando el Estado falla, ¿quién arregla esto? Eso es lo que tiene que dedicarse la economía, ¿no? A este tipo de... Claro, porque el Estado es lo que está ya más encima de todo, no hay otro paso, entonces... Lo que tú haces mal te lo puedo arreglar yo, pero lo que yo haga mal, si no hay nadie que me pueda... Se podría responder que el pueblo, ¿no? En una socialdemocracia. El pueblo de la población. Vamos a ver, ¿cómo puede arreglar el pueblo la interferencia burocrática?
Es un fallo definido del mercado, o sea, del Estado, ¿eh? O la ineficiencia X. Claro, el Estado se enfrenta a un fallo que es que no hay precios. Es decir, ¿cuánto te voy a cobrar de impuestos por el alumbrado público? Claro, yo no sé cuánto valoras tú el alumbrado público, ni siquiera por qué lo vais a valorar todos por igual. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Por mayoría simple? ¿Por mayoría cualificada? ¿Por unanimidad? La unanimidad lo que lleva al final es la dictadura de las minorías, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Thibaut decía que la gente vota con los pies. Si no me gusta un sitio, me voy a otro estado de Estados Unidos. Tal. Esa quiere decir que es complejo el debate, ¿no? Ahora hay una corriente que es la del buen Yo había gobierno. oído la de votar con el bolsillo, con los pies no lo había oído. Es lo mismo. Es Thibaut. Hay una corriente de pensamiento que va alineada con el tema de buen gobierno y buena gestión, ¿no? Es decir, en esto yo en política era muy partidario de ello, es decir, el viaje de Ulises. Antes de ser cargo público, átame al mástil, para que los cánticos de sirena, aunque los oiga, me impida mi ligazón al mástil tirarme por la borda, ¿no? Bueno, yo creo que son muchas cosas pendientes por ahí, ¿no? Entonces dices, ¿qué es la economía? Antes de existir Adam Smith, estaban los mercantilistas. El tesoro de la corona, de los reyes absolutistas, era el tesoro del reino. O sea, se confundía lo público-privado. Y el mercantilismo decía, el acopio de oro, exportar caro, importar barato. Exporto productos manufacturados, importo materia prima. Con lo cual mi saldo, tal, ¿no? Adam Smith llega, es revelador su libro, ¿no? Fijaos, la riqueza de las naciones. Hay un cambio, a mí me parece apasionante todo esto. ¿Tú cómo sabes, cómo dices que alguien es rico o es pobre? ¿En qué te basas para decir que alguien es rico o es pobre? En comparación con los demás. Sí, pero ¿qué comparas? Bienes materiales, lo que tiene, lo ¿no? que muestra, sí. Lo que... Eso era el mercantilismo. Un país era rico si tenía mucho oro. Pero Adam Smith, o sea, genial, ¿no? El tío rompe con eso y dice, no, un país es rico si tiene mucha actividad económica. Si tiene mucho comercio. No había industria todavía, ¿no? La industria me refiero al modo fabril. Sí, no la acumulación de riqueza. No le interesa la acumulación, lo que le interesa es que haya comercio. Y nace toda la escuela clásica, Adam Smith, David Ricardo. Yo soy muy fan de David Ricardo, Robert Malthus, Mandeville, hasta John Stuart Mill, que es el último. Luego ya los economistas se vuelven un poco locos. Yo soy cuanti, o sea, soy de los de las matemáticas del pero soy absolutamente crítico con todo y especialmente conmigo. Y llegan los marginalistas, Gibbons, Walras, hasta Leontief, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Incorporan las matemáticas para que nos sirvan y podamos hacer modelos y decir lo que con nitidez lo que tiene que haber, ¿no? Pero los clásicos, que es a lo que iba, me estaba yendo, dicen, los impuestos no, el Estado no. Dice, ¿por qué? ¿Te gusta la Coca-Cola? No. Pero digamos que sí. Una cosa que te guste. La cerveza. La cerveza. Estamos aquí para la comunidad universitaria. ¿Y a ti te gusta la cerveza? Yo soy más de tinto de verano. Tinto de verano. ¿Te gusta el tinto de verano? Sí. ¿A quién le gusta más el tinto de verano? A Carmen. Sin duda. ¿Cómo lo podemos saber? No hay forma de saberlo. No. Entonces, ¿por qué le voy a quitar a Carmen o a ti un vaso de tinto de verano y dárselo a ella o a ti? Si no sé el perjuicio que te ocasiona a ti, si va a compensar el beneficio que va a tener ella por tener un vaso de tinto de verano más. Por lo tanto, los impuestos son eso. Y hay, durante más de un siglo, el pensamiento económico liberal que dice, ojo, porque no puedo hacer comparaciones interpersonales de utilidad. No puedo comparar el perjuicio-beneficio que estoy ocasionando cuando muevo una asignación que de manera natural, de mercado, se ha hecho. Pero claro, eso es tu teoría, ¿no? Del domingo. No, justo lo contrario. Lo que digo es que esa asignación de mercado viene mal hecha. Ah, claro, porque tú lo comparas con algo que no es mercado. Claro, lo que digo es que el coste privado que asume ese mercado es menor que el coste social que está asumiendo otra gente que no tiene que ver con ese mercado. Pero llega todo este lío de la Segunda Guerra Mundial y los países comunistas y tal, y de pronto, por cierto, Adam Smith escribe La riqueza de las naciones en 1776.
se rebelan contra el mercantilismo, contra los reyes absolutistas, contra un sistema social, político y económico que era herencia desde la Edad Media. En 1776 se produce la Declaración de Virginia y 13 años después la Revolución Francesa. No hay proceso económico, político y social que no estén relacionados. Vivo Adam Smith durante mucho tiempo y sus teorías, nos viene el lío del telón de acero. Y tenemos que justificar que hay que cobrar impuestos y hay que repartirlos en forma de estado de bienestar. Y de pronto aparece la economía del bienestar de la mano de Pigou. Pigou es sucesor en la cátedra de Alfred Marshall, es coetáneo de John Maynard Keynes en Cambridge. Y lo que dice Pigou es, si tú llevas 3 días sin comer y tú tienes en tu cuenta corriente 5 millones de euros, si te quito 2 euros para comprarle un bocadillo, ¿tú estás peor que estabas antes? No es notable. Pero estás Sí, peor. estoy peor. Muy poquito. Un poquito peor. ¿Y tú estás mucho mejor que estabas antes cuando te comes un bocadillo? Muchísimo mejor, exponencialmente mejor. Dice Pigou, por lo tanto, se pueden cobrar impuestos y puedo hacer determinada redistribución de renta para que el conjunto de la sociedad esté mejor que estaba. Yo soy de esos. Entonces también del aumento del porcentaje del impuesto que tienes que pagar en función, o sea, uno que cobra 5 millones, Todo eso lo 50%. discutimos. Mira, decían los escolásticos, negar nunca, afirmar poco y dudar siempre. Ese es la buena pensamiento universitario, ¿eh? Es decir, yo tengo claro que el sistema que hay no vale, pero estoy dispuesto a discutir cuál tiene que ser la fiscalidad española. Y hay cosas que son muy obvias. O sea, ¿es conveniente subvencionar el mercado de alquiler? ¿Es conveniente subvencionar al inquilino? ¿Si va a subir el precio? Acabáis de mencionar los 2 últimos temas que quiero tocar, ya que veo que vamos un poco justos de tiempo. Hablando de fiscalidad, ¿cómo evitamos la fuga de talento? Siempre va a haber un país al lado del tuyo donde las condiciones fiscales sean mejores, siempre. Y especialmente en un mercado globalizado. Primero, el talento no se fuga por cuestiones fiscales. Bueno, fuga de talento es... en la crisis del 10... Me refería a... En la crisis del 10, el Estado dijo la cartera de servicios con la industria farmacéutica es que ponen precios al medicamento que te manda el médico, el Estado le pone un precio por decreto a las farmacéuticas, ¿no? Entonces redujo sustantivamente los precios. Alguna farmacéutica amenazó con abandonar España. Algunos nos encargamos en ese momento de estudiarlo. El presidente del gobierno no se van a ir. ¿Por qué? Digo, van a dejar de venderte medicamento. Porque es verdad que les he puesto un precio que está en bajo coste. Pero no se va a ir, ¿por qué? Porque resulta que en Madrid hay biomédicos, hay químicos y farmacéuticos de nivelón que cobran salarios más baratos que en Francia, o que en Berlín, o que en Frankfurt, o que tal. Con lo cual, su decisión de producción es aquí, por un tema de talento, y su decisión de venta será donde sea. Un talento no se va. ¿Cuándo se va un talento? Cuando no tiene posibilidad de proyección. Y mientras tengamos una economía... Dime, en las 5 tecnológicas más importantes del mundo, son las 5 empresas más importantes del mundo. Y son estadounidenses. Dime una empresa tecnológica europea que está al nivel de esas 5. De Alphabet, de Amazon, de tal. No tenemos... Europa lo más que tiene es EADS, que es una industrial. Es decir, fíjate el desenfoque que tiene la Unión Europea. Líderes en regulación, ¿eh? Regulamos todo. Ponemos a todo una ley y le hacemos todo burocráticamente impecable. Pero somos incapaces de... Somos líderes en burocracia, pero el líder económicamente es otro. España, encima estamos a años luz de nuestros socios comunitarios. Pero ¿cómo podemos pensar, por mucho que nos den las cifras del PIB, crecimiento económico, cómo podemos pensar que nuestro futuro va a ser el turismo, la hostelería y... Precisamente, ¿cómo incentivas la actividad intelectual, creativa, emprendedora? Lo que tiene que haber es un cambio de estructura económica hacia el quinto y el cuarto sector, y lo que tenemos que hacer es tecnológicamente crecer, innovar, arriesgarnos, salir de la zona de confort. ¿Y cómo lo hacemos con impuestos altos? A ver, primero, ¿a qué llamamos impuestos altos? Lo importante es el esfuerzo fiscal y la presión fiscal.
Entonces, los niveles de esfuerzo fiscal y presión fiscal españoles, esto es verdad, comparados con la media europea, no es el problema. Nuestro problema no es de fiscalidad. Nuestro problema es de otro tipo. Nuestro problema es que con todas las colas eléctricas, a Iberdrola, ¿qué más le da hacer luz con molinos de viento o con energía nuclear? Que le da igual. Lo que necesita es que haya un plan compartido por todos los que pueden gobernar en el futuro y los que gobiernan en este momento para hacer todas sus inversiones. Porque si tú le dices hoy molinos de viento, en España molinos de viento, pero si mañana le dices ahora solar, ojo, que he metido aquí una inversión millonaria como se metió en su día en energía nuclear, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tiene que hacer España es planes estratégicos en materia energética, en materia de infraestructuras, en materia hidráulica, en materia de comunicación, en materia de internacionalización de nuestro producto a futuro. Y nuestros sectores productivos tienen que cambiar. Pero si es que vosotros, ¿cuándo os graduáis? El año que viene. El año que viene. Pues si es que en el año 30 la computación cuántica va a estar ya a la venta en el mercado. La computación cuántica, para que os hagáis una idea, un qubit es 2 elevado a la 64 bytes. O sea, estos ordenadores que tenemos ahora, os va a parecer, ¿conocéis lo que era un vídeo VHS? Pues no eso. Suena. Dentro de 5 años, estos ordenadores que tenemos ahora van a ser como los vídeos VHS, ¿no? Es decir, es un cambio de estructura económica lo que hace falta en el país. Eso es lo que te retiene el talento, porque las empresas estarán trabajando en sectores punteros tecnológicos. Y España tiene sectores que son muy buenos, la ingeniería de obra pública, por ejemplo, de obra civil. Tenemos los mejores ingenieros de obra civil del mundo, que, hombre, como aquí no hacemos grandes cosas, pues se van a otros sitios, aquí hacemos plazas y rotondas, ¿no? Pero las cosas importantes se van a hacer a otros sitios, ¿no? El último tema que quiero tocar, ahora que veo que tenemos poco tiempo, el tema de la vivienda. Es uno de los problemas más grandes en España, como en casi cualquier ciudad o país del mundo actualmente. Y creo que hay ejemplos de que se puede solucionar con ideologías o razonamientos muy distintos. Entonces, ¿cómo crees que se debe solucionar? Soy socialdemócrata. La ideología nunca soluciona un problema económico. Bueno, más bien teorías, referir, razonamientos sí. económicos. Toda intervención en el mercado de la vivienda va a tener como consecuencia encarecimiento del precio y carencia. Todos los economistas se pelean en esto de toparlo. Yo, contrario a topar los precios porque al final generas un mercado negro. Sí, claro. Y si me hace falta casa, una de dos. O me quedo en la calle, porque tú no me vas a ofrecer tu casa, o te pago en B lo que no me deja el Estado que te pague en A, ¿no? ¿Hay un problema de oferta? Sí. Todo el mundo está poniendo el hincapié en que hay que aumentar la oferta como sea. Yo creo que esto es más complejo. Es decir, creo que hay que dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica es importantísimo a la hora de hacer inversiones económicas. El que tú protejas a un inquilino que no paga, estás perjudicando a las capas medias de este país. Si es que los grandes tenedores son muy pocos en comparación a todo el mercado. A mí hay gente que he heredado el piso de mis padres y lo pongo en alquiler pues para que mi jubilación sea un poquito mejor. Si encima le metes a alguien que no le va a pagar y no le vas a poder echar, has hundido una fuente de ingresos que puede tener las capas medias, ¿no? Seguridad jurídica. 2. Nadie se ha fijado en el mercado financiero. ¿Por qué los precios suben en España a partir del 2000? Los precios suben en España a partir del 2000 porque se permite desde el Banco de España que las hipotecas ya no se paguen Yo compré mi casa con una hipoteca a 9 años. Era lo normal, 9 años. Y 15 era como... 15 años. ¿Cómo te dan una hipoteca a 15 años? Y de pronto se dejan hasta 50. Claro, ¿qué es lo que haces? Tú compras una casa no en función de lo que vale la casa, sino de lo que puedes pagar al mes. Si tú puedes pagar 1.200 euros al mes y tienes que pagarlo en 15 años, está claro la casa, el precio que te vas a poder comprar y competimos. Pero si yo soy el que te la vende y sé que lo puedes pagar en 50 años, pues 1.200 a 50 años, pues te voy a subir la casa un 30%. O sea, que se inflan los precios por la capacidad de crédito. Claro, porque tú vas a estar dispuesto a pagar más porque el banco te está dando más años. Y como estás dispuesto a pagar más, yo te vendo por más. No hay que obviar el mercado financiero y los plazos de amortización de las hipotecas, ¿no? ¿Y obra pública? ¿Puede ser una solución?
Sí, yo creo que tiene que haber un parque de vivienda pública. De hecho, yo tuve la experiencia siendo alcalde de hacer vivienda pública de alquiler y solucionó ahí, descomprimió pues a 3.000 o a 4.000 familias en la ciudad, ¿no? Pero es una medida más, no es la fundamental. O sea, el Estado no es nuestro padre, no lo es. El Estado tiene que estar para ayudar, ¿vale? Es como el padre que te avala. Pero tú eres el del préstamo, tú asumes tu obligación y tú eres el que tienes que emprender el proyecto, ¿no? El Estado no puede darte el negocio en marcha y todos los días tutorizarte para que no te equivoques. Eso no... Sí, no delegar todas nuestras responsabilidades a que nos lo solucione Papá Estado. El Estado está para eliminar iniquidades, el Estado está para hacer el mundo más justo, para dar oportunidad a todo el mundo, pero tú tienes una responsabilidad con los demás y contigo mismo. Bueno, esta reflexión es perfecta justo para la pregunta tradición, para terminar, que son, ¿qué 2 consejos te darías a tu yo de 20 años? A mi yo de 20 años. Ay, no te metas en política. Wow. Nunca. ¿En serio? Vamos a ver, es que yo no conozco a nadie que salga de la política con buen sabor de boca, ¿no? Entonces, además mi salida fue muy traumática, como conocéis, ¿no? Y el daño personal que tienes es importante. Pero es verdad que lo que yo animo a los jóvenes es a que participen y hagan las cosas mejor, ¿no? Y ¿qué me diría a mí mismo? Pues me diría, no dejes de decir la verdad en todos los sitios, pero mira con un poco más de cuidado el momento y las maneras, ¿no? He tenido muchos discursos en política por no tener filtro, ¿no? Y hay que tener filtros. ¿Recomendarías meterte con 20 años o con 50 años, en todo caso, si te vas a meter Yo en política? recomendaría meterse con 15. ¿No lo recomendarías? Sí. Si es que nuestra vida es política. Si es que todo lo que nos pasa es política. Y todos tenemos un criterio con cada una de las cosas que vivimos o que conocemos o que sabemos. Hay que estudiar y que leer de todo el mundo. Mira, hasta de Nozick, que es el libertario... O sea, Nozick dice que solamente propiedad privada y libertad por encima de todo. O sea, nada de Estado, nada de tal. Dice, el Estado cada vez que regula, ¿por qué tengo que pagarle yo la sanidad de al lado? O sea, pague él. El colegio de tus hijos. Se lo paguen tú, págaselo tú. Hasta Nozick dice... Libertad por encima de todo. Soy libre para todo, excepto para dejar de ser libre. En realidad están poniendo valor dignidad. Yo no puedo ser tu esclavo, aunque yo quiera, aunque yo voluntariamente quiera. Hasta de Nozick yo he aprendido. Están mis antípodas ideológicas, como podéis comprender, ¿no? En el debate acerca de la legalización o no de la prostitución, a mí Nozick me dio la argumentación. Libre para ejercer la prostitución, hay una cosa que está por encima de tu libertad, que es tu dignidad. Y aunque tú quieras hacerlo, yo como sociedad, como Estado, no te voy a permitir que agredas tu dignidad. Por eso no te permito que vendas un trozo de riñón o un trozo de hígado. ¿Sabéis que en España hasta 1986 la gente vendía la sangre en los hospitales para poder comer? 86. En la Ley General de Sanidad. Como decía Manuel Azaña, que siempre lo tengo que decir, España es un país que hace lo correcto después de intentar todo lo demás. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.